Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas a esta cuarta enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más y hoy es un nuevo día para aprender más sobre la palabra de Dios y vamos a empezar haciendo una entrevista a nuestra hermana. También es una hermana muy conocida por los hermanos, pero si hay alguien que no la conoce, que nos está viendo y no la conoce, hermana, ¿nos podría decir su nombre? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Débora Evelyn Abraham Hernández. ¿Nos podrías decir a qué iglesia pertenece? Yo estoy sirviendo en la Misión Bautista El Betel. ¿Nos podría decir qué la motivó a servir? A mí me motivó a servir, ver la necesidad que había de maestros en el trabajo, en la misión donde yo estaba sirviendo, y después el llamado de Dios a mi vida a servirle de tiempo completo. ¿De qué manera ha servido? Bueno, he servido como maestra en diferentes áreas en la iglesia, de parvulitos, cuna, primarios, principiantes, intermedios y jóvenes. A mí me tocó ser alumna suya y fue de mucha bendición, aunque en ese tiempo no tomaba muy en serio las clases, pero era y sigue siendo una muy buena maestra. Gracias. ¿En qué área de la iglesia está sirviendo actualmente? Ahorita estoy sirviendo como maestra de niños en la misión, en club bíblicos, ahorita en las escuelitas de verano, es el área en la que me estoy desenvolviendo. Muchas gracias, hermana Débora, por el tiempo que se tomó para contestar estas preguntas y le vamos a dejar el lugar para la enseñanza. Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Agradezco la invitación que me fue hecha. Y hermanas, en esta hora, pues el tema que vamos a hablar es acerca de la fe. Y vamos a comenzar con una oración. Gracias, Dios, le damos porque usted es bueno con nosotros. Pedimos que por favor perdone nuestras ofensas, que sea nuestra vida, abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos limpie, Señor, de todo pecado. Y que, Señor, su palabra, Señor, entre a nosotros, Señor, y transforme nuestras vidas, Señor, podamos aplicarla, Señor, para honra y gloria suya, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanas, les decía, el tema que vamos a hablar es la fe, y para comenzar vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, yo creo que la mayoría lo conocemos, el versículo 1, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que casi todas conocemos este pasaje, es la seguridad que yo tengo en aquello que espero. Pero hermanas, ¿por qué es importante la fe? Número 1, es importante para nuestra salvación. La Biblia nos dice que somos salvos por la fe. Dice, es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Pero ¿fe en qué, hermanas? Fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados, murió en lugar nuestro, pero no solamente murió, sino que al tercer día Él resucitó. Él está ahora a la diestra del Padre y Él nos ofrece vida eterna. Ahora, la fe no nada más es importante, hermanas, para nuestra salvación. La fe es importante en nuestro diario vivir. Segunda a los Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos y no por vista. Efesios 6:16 nos dice que debemos sobre todo tomar el escudo de la fe. Es decir, es parte de la armadura del cristiano, es parte de la armadura que tenemos que tener día a día. La fe debe estar presente en nuestra vida todos los días, cada día. Pero ¿cómo se muestra esta fe? Bueno, primero, ¿por qué es importante? Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, hermanas. Necesitamos tener esa fe cada día. Ahora, ¿cómo se manifiesta la fe en mi vida? Por nuestras obras, hermana. Así de sincero. Si yo tengo fe en mi Señor y mi Salvador, yo actúo
de acuerdo a esa fe, obedezco a mi Señor. Si yo creo que Él es mi Señor, yo le obedezco a Él. Y recordamos ese que está en Santiago capítulo 2, versículo 18, se los voy a leer. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se muestra la fe, hermanas? Mediante nuestras obras. Si bien somos salvas por la gracia del Señor, nosotras no hicimos nada para merecer salvación y para ser salvas. Es por la gracia de Dios en que nosotros somos salvas, ejerciendo esa fe. Pero hermanas, la fe ahora como creyente se manifiesta mediante mis obras. Así como yo creo, yo actúo. Mis convicciones van a reflejar mis obras. Lo que yo creo, yo lo hago. Y esto lo vemos aquí en los ejemplos que nos da el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Comenzamos con Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Fe, hermanas. La fe mediante nuestras obras. La Biblia nos dice que por la fe alcanzamos buen testimonio, es decir, buen testimonio delante de Dios, alcanzamos la aprobación de Dios. Otro ejemplo que vemos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente obedecieron, hermanas, aun que no sabían lo que estaba por venir, aunque nunca lo habían visto, aunque no sabían a dónde iban. Obedecieron por la fe, dieron ese buen testimonio delante de Dios porque le creyeron a Él y actuaron de esa manera. Por eso el versículo 17 también nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada de descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Debemos tener bien presente eso, hermanas. La fe debe de actuar en nuestra vida, en nuestras decisiones. Cada cosa que hacemos debemos de hacerla con fe, creyendo en nuestro Señor. Aunque no sepamos el cómo, aunque no sepamos el por qué, aunque no sepamos hacia dónde nos lleva, si es en base a la palabra del Señor, obedeciendo a algo que Él nos está pidiendo, debemos hacerlo, hermanas, con esa fe. Ahora, ¿qué produce esa fe en nuestra vida aparte de buen testimonio, hermanas? La Biblia nos dice que algunos de ellos, murieron sin recibir las promesas que esperaban. Como Abraham nos dice que por fe él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nos dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero hermanas, el galardón que ellos tuvieron fue el versículo 16, donde dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanas, recordemos que nuestras obras, todas ellas, tienen un galardón. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No nada más, hermanas, debemos creer en el Señor, debemos saber y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Él da una recompensa a todo aquel que cree en Él.
que cree en su palabra, que crea a sus promesas, hermana. Y recordamos ese pasaje en Apocalipsis 22:12 que nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Por eso es importante la fe en nuestra vida, hermanas, que ejerzamos la fe en cada decisión que tomemos, en cada acción, hermanas, que llevamos a cabo. Necesitamos tener fe, necesitamos tener presentes los mandatos del Señor, las promesas del Señor. Pero nos dice de estos que algunos murieron sin recibir las promesas, pero nos dice de otros que vieron grandes maravillas. Versículo 33, porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe en el Señor, hermanas, cuando obedecemos al Señor podemos ver grandes milagros, grandes cosas. Y a veces no hablamos de algo sobrenatural, hablamos de victorias en nuestra vida, victorias en nuestra familia, cosas que nos parecían imposibles. Vemos cómo Dios obra mediante la fe. Ahora también nos dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. La fe, hermanas, también nos da la fortaleza de soportar esas tribulaciones, esas angustias, esas persecuciones por causa del Evangelio. Porque tienen un fin mayor, porque tenemos una promesa mayor. El versículo 38 nos dice, el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Saben cuál es el testimonio que Dios da de ellos? Que el mundo no era digno de ellos. Y sufrieron y soportaron todas esas tribulaciones por causa del Señor. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice, delante de Dios fueron aprobados, porque delante del Señor alcanzaron buen testimonio. Dice, aunque si bien no alcanzaron, dice, no recibieron lo prometido, pero saben, no fue por ellos que no recibieron lo prometido, sino por nosotros. Dice el versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fue por nosotros, porque Dios, dice la Biblia, que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque todos un día vamos a ser transformados, vamos a ser llevados con el Señor y vamos a vivir, dice la Biblia, juntamente con Él. Pero, hermanas, la fe debe de estar presente en nuestra vida para lograr como ellos un buen testimonio. ¿Por qué o cómo lo aplico a mi vida? Hermanas, para nosotros es Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Vemos el ejemplo, hermanas, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Moisés. Dice la Biblia que faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, de Sara. Hermanas, teniendo todas esas, dice, nube de testigos, despojémonos del pecado que nos asedia. Sí, hermanas, cada día es difícil andar por fe. En este mundo lleno de ideas, de ideologías que van en contra de la palabra de Dios, de una manera de vivir, de todos los afanes que tenemos día a día, las ocupaciones, las preocupaciones, hermanas. Dice la Biblia, todo eso se lo dejemos a Dios, que vivamos por fe, que andemos en fe, hermanas. Si ellos pudieron conquistar naciones, pudieron
tapar, dice la Biblia, boca del conquistar reinos, dice hacer justicia, alcanzar promesas, apagar fuegos impetuosos. Evitaron el filo de espadas, hermanas, por la fe. Nosotras también podemos, porque nosotras tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Podemos hacerlo, hermanas. Dice, despójate de todo, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera adelante. Hagamos como el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. ¿Sí? Dejemos el pecado atrás, hermanas. Se puede con la fe cada día, poniendo esa fe en acción en nuestra vida. Recuérdense que la fe se muestra por mis obras. Y sobre todo no olvidemos, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si bien tenemos el ejemplo de los antiguos, tenemos el ejemplo de todos aquellos, tenemos el supremo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de lo que él sabía que había de venir, de lo oprobio que tenía que sufrir, él murió en la cruz por ustedes y por mí, hermanas. Él dejó todo por usted y por mí para darnos salvación, para darnos vida eterna. Versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, dice, hasta desmayar. Así que, hermanas, aún no hemos, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que, hermanas, sigamos adelante, prosigamos adelante, ejerzamos la fe en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Recordemos eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo creo en mi Señor, si yo creo sus promesas, así voy a actuar, hermanas. No dejándome llevar por este mundo, sino buscando agradar al Señor. ¿Cómo? Con la fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada cosa que hacemos, hermanas, no es en vano. Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto. No se nos olvide eso, hermanas, esa promesa. El Señor viene y viene pronto, dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, hermanas. El Señor tiene un galardón, dice, para cada uno, para nosotros, según sea nuestra obra. Y el Señor, hermanas, ojalá que cuando el Señor nos vea, diga esto que dijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, versículo 16 del capítulo 11, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Que el Señor no se avergüence de llamarse Dios de nosotros, al contrario, Él nos tenga preparada esa ciudad, Él diga que el mundo no era digno de nosotros y, hermanas, podamos verle a Él cara a cara sin alejarnos avergonzadas de Él, sino al contrario decir, yo tuve fe en mi Señor y así actué. Y podamos ser parte de esta lista impresionante de hombres que por fe actuaron, como Abraham, como Isaac, como Moisés, o de mujeres como Rahab, hermanas, que es un gran ejemplo de fe tanto para salvación como en su toma de decisiones y como en las recompensas que el Señor le dio. No sé si alguna de ustedes ya ha estudiado un poquito de esto, pero es bien impresionante. Hablamos de Rahab, que era una mujer que era fuera del pueblo del Señor, pero ella creyó en Él y por eso escondió a los espías. Ella fue salva, ella no solamente fue insertada en el pueblo de Dios, sino que la podemos ver en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hermanas, dando Dios ese testimonio de que ella fue agradable al Señor. Y, hermanas, tengamos siempre presente esto, mi fe, lo que yo creo, define mis acciones, y mis acciones hablan por mí, dan el testimonio, y soy aprobada o reprobada por el Señor mediante esto. Y ojalá, hermanas, que todas seamos aprobadas por el Señor mediante nuestra fe. Y es algo bien cortito lo que yo tenía para compartirles, no puedo extenderme más, pero, hermanas, Dios quiera que sea de bendición esto como lo es a mi vida. No olvidemos, hermanas, que tenemos un galardón y que sin fe
es imposible agradar al Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Débora, por la enseñanza que nos trajo la fe en acción. Y esperemos que sea de bendición para las hermanas. Y a ustedes, hermanas, las esperamos el próximo lunes aquí en la página Diseñadas para Servir. Y nos vemos a las 7. Hasta luego.